Bueno, como decía, primero que todo, quiero agradecer al amigo de décadas, aunque somos jóvenes adultos, pero podemos ya hablar de amistad de décadas. Ricardo Baltodano, él es historiador y exprisionero político. Él estuvo, digamos, trabajando como docente en la UPOLI y ahí era Ricardo el secretario del sindicato, ¿correcto? Ricardo. Ricardo, entonces decía pues que Ricardo es historiador, es exprisionero político y quiero agradecer también que Ricardo motivó al doctor José Antonio Peraza a que se incorporara con nosotros el día de hoy, lo cual agradecemos sobremanera. Él es miembro del grupo Pro Reformas Electorales. La intención de este video Zoom no es tanto que estemos todos lo que somos, pero sí que seamos los que estamos. Y al grabarlo, queremos que tenga un efecto multiplicativo, crear conciencia cívica, construir ciudadanía. El propósito de este video Zoom es comentar, ¿verdad?, los anuncios recientes del gobierno de la República sobre el tema electoral. Básicamente va a abrirse con una exposición tanto del amigo Edmundo Jarquín como de Ricardo Baltodano, una exposición breve que dé lugar a las preguntas y respuestas en un ambiente de camaradería, en un ambiente que yo he dado en llamar de comunicación horizontal, no aquel vertical en donde alguien produce el mensaje y el resto lo consume, sino entre todos vamos produciendo el mensaje y también vamos consumiendo el mensaje. Ricardo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Correcto. El gobierno de Nicaragua anunció esta semana un conjunto de medidas electorales, pero hasta donde uno entiende, en cualquier actividad de carácter electoral o de carácter político, siempre son dos las partes que se ven involucradas. Entonces, aquí no ha quedado claro cuál es la otra parte, porque el gobierno de la República no ha hecho referencia a que estos anuncios es en respuesta al memorándum de la OEA o sea en respuesta a la resolución de la OEA de octubre del 2020, y mucho menos que haya dicho que estos anuncios son en respuesta a algún acuerdo con alguna de las fuerzas políticas. Entre el día de ayer y el día de hoy, a mí me han llegado al menos tres posicionamientos. Aquí está Mundo. Sí, el Mundo, te estamos esperando. Sí. Pero no sabemos a dónde, porque yo te reenvié el enlace. Revisa tu correo electrónico. Es que usaron un formato muy raro. Correcto. Entonces, mira, te lo voy a reenviar desde otro formato, desde mi calendario de Google, que es el nativo, pues, de la programación Zoom. No importa, ahorita va entrando Ricardo y con gusto, en un par de minutos que te logré conectar, te incorporamos. ¿Está bien? Pero me envías a mi correo. O si me das tu WhatsApp, este es tu WhatsApp. Sí, no, ese es el WhatsApp y ya te avisé, pero yo estoy con el iPad. No, eso no importa, eso no importa. El WhatsApp. Por el correo. Ok, te lo mando ahorita. Okay, perfecto. Okay. Bueno, porque sí, no. A lo inmediato. La vez pasada ingresé sin ninguna dificultad con Salvador Martín. Exacto. Sí, ahorita están aquí Adán Flete, el doctor Peraza, Ricardo, están todos, pero te lo reenvío, no hay problema, te lo reenvío. Perfecto. Okay. Gracias. Entonces, bueno, ya dentro de un poquito pues se incorpora cualquiera que sea el caso, no sabemos en realidad qué pudo haber pasado. Entonces, estábamos diciendo, Ricardo, que, o sea, ¿en respuesta a qué el gobierno ha hecho estos anuncios? Porque, digamos, la coalición sacó un pronunciamiento, la Alianza Cívica por la Unidad Nacional sacó otro pronunciamiento, UNIR en la voz del ingeniero Alfredo César otro pronunciamiento,
pero ninguno de ellos dice que los anuncios del gobierno sean en respuesta a algo que hayan hablado con ellos, exceptuando un poco el ingeniero César, que reivindica para sí que ellos son la única plataforma hasta el momento legalmente registrada con el Consejo Supremo Electoral. Entonces, este es el año del 200 aniversario de la independencia, pero podría ser el año en donde se prolonguen 200 años más de frustración para todo el pueblo nicaragüense. Entonces, los dejo con ustedes, al amigo Ricardo Baltodano, y me dan un chancecito, voy a poner yo en mudo para tratar de conectar al mundo. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, yo creo que en respuesta a qué es tu pregunta. Bueno, UNIR podrá dar la interpretación que a él le parezca y si esa es su verdad, esa puede ser su verdad. Pero aquí estamos partiendo de elementos objetivos de la realidad política nacional, y en esos elementos objetivos estamos que Nicaragua fue perentoriada, el gobierno de Nicaragua, por la Organización de Estados Americanos, y le puso fecha mayo para hacer un conjunto de reformas electorales que fueran lo suficientemente serias y profundas para que se pueda garantizar el voto popular verdadero. Eso, ese digamos, es una fecha que incluso en contra de algunas posiciones de algunos organismos nacionales, pues la OEA determinó mayo como fecha tope para hacer una evaluación y determinar las perspectivas de que si en Nicaragua había o no posibilidades de algunas elecciones libres y transparentes, y amenazó incluso con desconocer cualquier gobierno que saliera de un proceso electoral que no cumpliera con ese conjunto de requisitos y de medidas que fueron orientadas en ese documento de la Asamblea General de la OEA. Entonces, Ortega efectivamente está obligado a hacer reformas. Ortega querrá cambiar sus magistrados porque ya le cayeron mal. No, por supuesto que no. Si esos son sus mimados, los que le han hecho el volado por muchos años. Tuvo que quitar al gordo, no recuerdo ya su apellido. Rivas. Al gordo Rivas por una presión internacional. Pero de ahí están sus pipes, sus compinches, los que le han asegurado la perpetuación en el poder. O sea, pues cualquier cambio que se dé en el Consejo Electoral en este contexto es fruto de la presión nacional e internacional. Eso debemos estar absolutamente claros. Ahora, que si esa presión internacional va a ser lo suficientemente fuerte o ha sido lo suficientemente fuerte para que él haga cambios de fondo y no solo cosméticos, eso ya es otra cosa que está por verse. O sea, pues, que él anunció cambios, pero no estamos seguros de la profundidad. De hecho, comenzó mal el anuncio, porque cuando el anuncio dice que no parte de un gran diálogo político nacional, sino que simplemente de una decisión de una asamblea espuria, de una asamblea que es producto del fraude electoral, del último fraude, el más descarado de los últimos 10 años. Entonces, por lo tanto, ahí no hay diputados de verdad. Ahí, lamentablemente, ahí lo que hay es diputados seleccionados por el dedo mágico de Ortega y de su señora, sin distingos. Acordemos que ahí está electo el señor, el de los 16,000 votos, que le llamo yo, el señor Jerez, que fue electo por Managua representando el APRE. El APRE no sacó más de 20,000 votos en todo el país, pero qué casualidad que en Managua le puso 16,000 porque era el candidato que quería que quedara. Era el pago. ¿Era el pago para qué? Para vender una idea desmoralizante para el pueblo de Nicaragua, que esos son los que yo quiero porque yo mando por mis pistolas. Así es que
acepten porque esa es la única opción que tienen. Y todo parecía que esa aceptación también había parte de la comunidad internacional que lo había aceptado. Inmediatamente la OEA, a través de una comisión, respondió de manera tibia y ahí nomás se firmaron los acuerdos, un acuerdo para hacer un conjunto de reformas técnicas que nunca se llevaron a cabo, que todos los nicaragüenses sabíamos que eran tácticas dilatorias del régimen. Solo la OEA se las habrá creído, que eran decisiones verdaderas del dictador Ortega. O sea, pues, para responderte la pregunta, Ortega está actuando siempre como tramposo. Todo está por verse, no podemos pensar que va a actuar de otra manera, sobre una jugada política que él necesita. Él necesita hacer un esfuerzo por engañar a la comunidad nacional e internacional y necesita un cierto oxígeno y anda buscando ese oxígeno a través de este proceso que se abre. Vamos a ver qué tan angustiado está, porque dependiendo de esa verdadera angustia podrán llegar los alcances de los cambios. Pero repito, y con esto finalizo, comenzó mal porque no parte de un diálogo nacional con las fuerzas vivas de la vida política nacional que no tienen personería jurídica en la inmensa mayoría de los casos, pero que son las fuerzas que han marcado la pauta en Nicaragua después de la eclosión de abril del 2018. No sé si Peraza o... Muchas gracias, Ricardo. Ya logramos incorporar a nuestro buen amigo Edmundo Jarquín. Buenas tardes, Edmundo. Gracias por haber aceptado esta invitación a pesar de todas las complicaciones que hay en tu agenda. Entiendo que estás en Washington en este momento. Correcto. Entonces, Estás mudo, Edmundo, estás mudo. Ya. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Muchísimas gracias. A ti, ¿verdad? Ricardo logró exponer un poco a una pregunta inicial que yo lancé al ruedo, ¿verdad? Sobre si había una contraparte en esto de los anuncios del gobierno de la República. Porque odio pues usar el término, pero lo voy a prestar con mucha brevedad. Si hablamos de la correlación de fuerzas políticas al interno de Nicaragua, en este momento la impresión que da es que la iniciativa la lleva el gobierno, porque hizo una serie de anuncios que no responden en apariencia a ningún acuerdo, ni siquiera con la OEA. Entonces, por ahí pues fue que comenzamos. Ricardo hizo una exposición muy brillante y por supuesto, ¿verdad? Que esperamos también el aporte tuyo. Valga decir que aquí estamos combinando un overlap intergeneracional. En el caso del mundo, yo creo que se remonta no tan décadas del siglo pasado, pero todos somos entre siglos, pues la generación tuya del mundo y la nuestra. Nosotros somos lo que llamamos los jóvenes de los 80, lo que en los Estados Unidos llamaron después de la Segunda Guerra Mundial la generación perdida. Algunos así nos han llamado, incluyendo el sacerdote jesuita Javier Gorostiaga, que en paz descanse. Nos llamó la clase media caída en desgracia. ¿Te acordás, Ricardo? Entonces, en el caso del mundo, viene de una generación anterior, viene de la generación de Udel, de que no había por quién votar en la época de Somoza, viene de la generación de Fernando Agüero, con Agüero muero, y que se transformó en una enorme frustración con la masacre de la avenida Roosevelt. Entonces, es mucha la agua que ha corrido debajo del puente. Y como se dice, el pueblo nicaragüense, cuando se ha quemado con leche, hasta las cuajadas sopla. Adelante el mundo. La idea es que podamos compartir en un ejercicio de comunicación horizontal cuál es la posibilidad de que en noviembre del 2021 sea la táctica, preservando a Nicaragua como la estrategia. Una Nicaragua en libertad y con oportunidades para todos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Y yo soy tan joven
como Adán Flete, que lo estoy viendo aquí. Empezamos juntos la universidad. Yo me imagino que te bachilleraste en el año 65. Sí. Igual que yo. Bueno, así que buena parte de las aguas hemos compartido con Adán. Bueno, en primer lugar, habías enviado una pregunta. Que era en términos de la resolución de la OEA. Ortega no está, que yo sepa, negociando con nadie de la verdadera oposición internamente. Únicamente está cediendo ante las presiones internacionales. Esa es la historia de él, de no haber habido la guerra de la contra en los años 80, no hubiese convocado a elecciones, igual que ahora, pese al alivio financiero temporal que ha recibido tanto por la pandemia como por los dos huracanes que azotaron a la costa atlántica de Nicaragua o la costa Caribe en noviembre del año pasado, él no cedería ante la comunidad nacional, sino que está cediendo únicamente ante las presiones de la comunidad internacional. Hay que entender que lo que ha hecho recientemente es parte de la resolución de la OEA, cuyo primer punto en el aspecto resolutivo involucra la modernización y la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Y aquí hay que poner un punto sobre las IES, y es el hecho de que la vía pacífica supone, a diferencia de la lucha armada, supone que estemos dispuestos a participar en las elecciones bajo las condiciones que se establezcan en la resolución de la OEA. Con José Antonio Peraza y Ricardo Baltodano, pero con José Antonio Peraza sobre todo hemos conversado recientemente en términos de que Ortega va a tratar de cumplir el mínimo, y ese mínimo está establecido por una condición, que es que él pueda recibir
observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, porque la observación electoral, cuando excluyó a la verdadera oposición en el 2016, no le serviría ahora. Entonces, y aquí cierro esta primera parte de la intervención. Entonces, en el 2016 había una enorme complacencia, tanto nacional como internacional, con el régimen de Ortega. Hay que recordar que en el discurso de aceptación el 4 de junio del 2016 de su candidatura y de la candidatura de su esposa como candidata a vicepresidenta, llamó sinvergüenza a los observadores internacionales, mencionando expresamente a la OEA. Y 3 días después, o 4 días después, el 8 de junio, suspendió la personería jurídica de Eduardo Montealegre, que encabezaba el Partido Liberal e Independiente, el PLI, y se la entregó a Pedro Reyes, un colaboracionista. Y una semana después, el 16 de junio, pidió la destitución de Almagro en la Asamblea General realizada en República Dominicana. Y a finales de julio destituyó a todos los diputados que habían sido precariamente elegidos irregularmente en unas elecciones irregulares que habían sido elegidos en 2011, y únicamente se dio cuando bipartidariamente se aprobó en primera instancia el 21 de septiembre del año 2016 la NICA Act, y el 15 de octubre firmó el famoso memorándum de entendimiento que desembocó en la visita el 2 de diciembre del 2016 de Almagro a Nicaragua, y la concesión el 4 de mayo del 2017 de la personería jurídica a C por L, Ciudadanos por la Libertad, y el Partido Restauración Democrático, PRD. Es decir, Ortega solamente cede ante las presiones internacionales. Y eso, estamos hablando de las elecciones del 2016, año y medio antes de la masacre de estudiantes que terminó con la complacencia tanto nacional como internacional con el régimen de Ortega. De tal manera de que cierro esta primera intervención. Después podremos hablar de la unidad de la oposición con 2 puntos de vista. Es decir, uno, que Ortega solamente cede ante las presiones de la comunidad internacional porque tiene secuestrado al país en base a la represión, un estado de sitio de hecho,
Y en segundo lugar, de que así como Ortega cede ante la presión internacional, también va a ceder y el punto de inflexión será si hay o no hay observación internacional por parte de la Unión Europea y de la OEA, y yo creo que en ese contexto será inevitable participar en las elecciones. Gracias, Edmundo. Ahora invitaría al doctor José Antonio Peraza, que de manera muy gentil accedió a ser arrastrado por el historiador Bartolano, en el buen sentido, ¿verdad?, de acompañarnos en esta ocasión. Sin detrimento de lo que usted tenga bien compartir, doctor, me gustaría si también pudiera, de forma particular, respondiendo a mi inquietud, abordar un poco desde su perspectiva, qué es aquellas cosas que no pueden dejar de pasar. Por ejemplo, puede suspenderse las elecciones del 7 de noviembre o posponerse por algún motivo. ¿Por qué pregunto esto? Porque en realidad la democracia está en crisis, no goza de muy buena salud. El 6 de enero del 2021 el Capitolio fue incendiado. La vida del ex vicepresidente Mike Pence estuvo en peligro, está demostrado. Entonces, si una democracia tan antigua como la de los Estados Unidos pasa por esos apuros, pues como que también es importante poner en perspectiva lo que nosotros estamos atravesando. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo muchas cosas que presentarles, pero no sé cuál es las que tal vez más les interese a ustedes. Tengo un par de cosas aquí, una comparación entre lo que propuso el Grupo Pro Reforma y lo que ha propuesto la OEA, ese es un tema. También tengo un histórico más o menos de cuántos son los diputados que alcanza el Frente Sandinista, que creo que es interesante para ver las dificultades que hay de ganar la próxima elección, ese es otro tema. Y el tema que usted me consulta yo lo puedo abordar así. Tal vez no sé si es por ahí que lo están viendo, pero yo lo voy a expresar momentáneamente así. Yo lo veo muy simple. A ver, reforma electoral va a haber. Cambios de magistrados van a haber. Posiblemente lo que dé Ortega va a ser mínimo y solo lo que le convenga. En tercer lugar, estamos casi condenados a ir a esa elección, salvo si no se dan dos cosas. Ahí yo concuerdo con Mundo. Si no hay observación electoral, no es posible ir a elecciones. Y si no hay la posibilidad de asegurar la fiscalización en las juntas receptoras, también es muy difícil. Si hay observación electoral, yo creo que podemos hacer mucho, siempre y cuando haya unidad. Estamos claros que separados no podemos ganar. No hay ninguna posibilidad, esa es mi visión. Y también hay claridad de que hay gente que no quiere la unidad o la quiere bajo sus términos, que hace casi imposible que eso se dé. ¿Cuáles son los temas que para mí son fundamentales en una reforma electoral en el contexto en el que estamos? Uno, ya se dijo, reforma, observación electoral. Dos, asegurar la fiscalización en todas las instancias del Consejo, principalmente en la Junta Receptora de Votos, eso es la dos. Número tres, reforma a ese Consejo Supremo Electoral despartidizándolo hasta donde se pueda, que no creo que es mucho, pero algo se tiene que hacer. Ese es el número 3. El número 4 es revisar el padrón electoral, que tiene 1.200.000 muertos y es imposible sacarlo en los meses que vienen. Hay unos locos ahí que dicen que ellos en 4 meses lo pueden hacer. Se podría hacer en 6 si volvemos a empadronar a toda la población nicaragüense. Ya nosotros hemos consultado, o por lo menos yo, a varias empresas y se puede hacer en 6 meses, pero eso es caro. No veo a Ortega metiéndose en ese problema ni dándonos esa concesión, por lo tanto vamos a tener que ir con un padrón con miles de muertos. Ese es el 4. El número 5 definitivamente que es el tema de la cedulación. Hay que cedular, hay municipios donde Ortega gana porque tiene una cedulación digamos selectiva que hace que gane. Después viene un tema general que es el tema procedimental. El poder electoral en Nicaragua no tiene una ley orgánica, no tiene una reglamentación y por lo tanto el Consejo inventa lo que se le da la gana
y hace unas resoluciones donde en muchas ocasiones contrarían a la ley. Yo diría que básicamente esos son los temas fundamentales. Voy a tratar de resumirlo. Observación electoral, a ver si los recuerdo, a veces se me confunden. Observación electoral, fiscalización, reformas al Consejo, a la estructura de ese Consejo Supremo Electoral, padrón electoral, cedulación, todo el tema procedimental, que queden claros los procedimientos para la votación. Y yo diría que hay otra cosa más, que es muy importante desde el punto de vista de la transparencia. Hay que revisar todo el software, todo el sistema, que eso va entre la parte procedimental, pero quiero destacarlo. Hay que resolver todo el problema del software para que no nos pase lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado, lo que pasó en Bolivia y lo que pasó de alguna manera en Ecuador. Y ver el tema de la presentación de los resultados de manera inmediata. Eso requiere tiempo, dinero, hay que meterle ganas a eso y ya estamos claros de que eso se empezará a resolver en junio, si es que hay, digamos, si el régimen cede. Tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses se puede hacer, pero vamos a correr, van a haber condiciones complejas y eso le beneficia al régimen. Ese es el panorama que veo yo. Ahora, el tema de la unidad yo lo veo bien difícil. Perdónenme, lo que voy a decir aquí, yo no veo posibilidad de unidad si los poderes fácticos y extranjeros no presionan por esa unidad, ¿verdad? Hay gente que no quiere la unidad de los dos lados, ¿verdad? Hay gente que no quiere la unidad de los dos lados y hablan de unidad, pero no hay unidad. O sea, la unidad la ven, si te unís a mí hay unidad, si no te unís a mí no hay unidad. Y eso yo creo que los nicaragüenses históricamente y atávicamente hemos demostrado que no lo podemos hacer. Tiene que venir alguien de afuera para decirnos que tenemos que hacerlo y hasta que estamos con el agua hasta aquí. Ese es el panorama en general, ¿no? Divididos, los datos son contundentes. El Frente Sandinista siempre ha sacado entre 35 y 38 diputados, sumando nacionales y ¿cómo se llama? Y departamentales. Por lo tanto, pongámosle 40, sobran 50, y esos 50 no se van a distribuir equitativamente 25 y 25, todo lo contrario. Eso va a provocar, y ya está estudiado, un proceso de abstención, porque la gente, si vamos divididos, hay un sector, no sabemos cuánto, pero que se va a abstener, porque hay sentimientos muy fuertes de abstención y de rechazo a la oposición, a los liderazgos visibles de la oposición. Tal vez injusto, pero así es. ¿Y qué pasa? Es muy posible que tengamos 20 y 20. Estamos hablando de que serían 40, entonces le quedarían a Ortega, podría subir 10 diputados más, o los reparte entre otros zancudos. No sabemos cómo se puede dar, pero lo que estamos claros es que separados, las posibilidades de sacar más diputados se reducen, y el colapso podría ser mayor. Esa es la realidad. No hay buenos augurios si vamos separados. La mayoría de los grupos no quieren competir, quieren asignaciones de diputados. Pues hay justificaciones de esto y de lo otro, pero definitivamente hay dificultades. Y yo más o menos me quedaría ahí. Unidos, yo no veo mayor dificultad. No es que no hay dificultad, ganarle a Ortega no es sencillo, pero unidos sí lo podríamos hacer. El problema es que nadie quiere competir. Yo voy a poner solo un ejemplo de un montón que hay. El grupo, el C por L sacó unos reglamentos, sacó un sistema de selección que en la coalición nacional se viene discutiendo desde hace más de 6, 7, 8 meses. Y ellos sacaron uno donde básicamente tomaron lo mismo y hicieron el suyo, que estoy seguro que ni siquiera está escrito, pero no importa. Entonces sacan unos porcentajes que prácticamente, títulos universitarios creo que le dieron 30%, debate 35%, sí, no recuerdo, no recuerdo los porcentajes, pero son altos. Medardo jamás se va a meter en eso, porque sabe que va a perder. Entonces, si vos empezás a poner ese tipo de cosas, entonces simplemente le estás matando la participación a Medardo o a otros, ¿verdad? Entonces, lógicamente que hay una lucha de poder válida, comprensible y todo eso, pero definitivamente no veo yo una unidad por ahí. Tiene que hacer una cosa más amplia.
Y definitivamente cada vez veo más difícil que esos diputados se puedan escoger por algún método medianamente democrático. En la unidad nacional vamos a tratar de hacerlo. Pues los nicaragüenses, y hay que reconocerlo, no somos muy adictos a la democracia, todo lo contrario, a nadie le gusta competir, nos gustan las asignaciones y hay mucha gente que quiere seguir así. Entonces ese es el panorama, no quiero ser pesimista, pero ese es el panorama. Resumo, pues, yo creo, reformas van a haber, cambios en el Consejo van a haber, posiblemente no nos satisfagan, posiblemente gente se abstenga y diga que eso no la satisface y que por lo tanto estamos siendo colaboradores del régimen, van a haber esas acusaciones, y divididos perdemos, y si vamos juntos está difícil, pero creo que se podría hacer mucho. Si la gente nos ve unidos podemos ganar y podríamos tener, según los cálculos, hasta 58 diputados. Con una buena campaña y con un candidato medianamente aceptable. Ahí lo dejo, hay muchas más cosas, pero ahí lo dejo para no abusar de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Peraza. Corresponde al amigo Edmundo Jarquín haber resaltado la presencia del otro joven adulto en esta sesión, que es el joven Maduro, Adán Flete, que resulta fue compañero de fórmula del doctor Arturo Cruz en las elecciones de 1984, las primeras que se realizaron posterior a la Revolución Sandinista en 1979. Estos dos jóvenes adultos que nos acompañan tienen en común que ambos han sido parte de fórmulas electorales. Adán con el doctor Cruz, en el caso de Mundo, primero con Gerty Levite y luego relevándolo tras el fallecimiento inesperado de Gerty, y posteriormente fue compañero de fórmulas de Fabio Gadea Mantilla en las elecciones del 2011. El Mundo, Adán no solamente votó por ti, también fue parte del comité de campaña a tu favor en las elecciones del 2011. Quisiera darle la palabra a Adán Flete, porque algo que se ha discutido y comentado es que si las elecciones que se avecinan se van a parecer a las de 1984 o a las de 1990. Adelante, Adán. Sí, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera tocar las cosas de una manera un poco diferente, pero tocando siempre lo que decía Raúl, en lo siguiente, es que estamos ante una persona que ustedes la conocen bien, que no le gusta cumplir ningún acuerdo. Esa es una situación propia de él y está comprometido con esa conducta. Por ejemplo, en 1979, desde la casa, negociamos con la gente que estaba en Costa Rica, en lo que estaba Daniel y Chomarenko, y negociamos desde la casa de don Jaime Chamorro. Y allí intercambiamos. La negociación consistía en que el Frente Amplio Opositor quería un miembro más en la Junta de Gobierno y ellos no querían darlo, el Frente no quería darlo. Al final aceptó y se comprometió a darlo, entonces le dijimos que ya teníamos el nombre y que lo incluyera. Entonces no quiso y dijeron que eso se haría apenas entrar en Managua, esa persona iba a asumir. Lo sometimos a votación al centro del FAO. Yo me opuse y todos los demás lo apoyaron. Me opuse porque yo pensé que una persona que ya toma posesión ya no quiere cambiarla, ¿verdad? No quiere cambiar lo que tiene. Y Daniel nos puso, a través de Nicho y Roberto, creo, nos puso la condición de que no deberíamos decirle a ningún cuerpo diplomático. Y efectivamente le cumplimos, se dijo que no. Yo me opuse hasta el final, pero ya fue imposible porque nos echaba la culpa de toda la sangre que se derramara. El asunto es que cuando llegó por su puesto no cumplió. Nunca ha cumplido. Y lo digo nunca porque también en el pasado, cuando éramos estudiantes, hicimos un compromiso durante una conmemoración del 23 de julio
Y entonces el compromiso era que los líderes nos iban a ir a la cabeza y que todos los demás detrás. Y que, porque la gente reclamaba que los líderes nunca iban a la cabeza. Entonces el maestro Gabriel hicimos un compromiso en el que él estuvo también y y él no hablaba, en ninguno de los dos casos habla, ¿verdad? Directamente. Entonces él decidió seguramente cumplir con eso, pero cuando habíamos llegado al cementerio, la guardia estaba en la entrada y estaba con los pategallinas y disparó unas ráfagas al aire. Cuando volvimos a ver para atrás a hacer el conteo de la gente, ellos no estaban, no cumplieron. Acostumbrados al fraude, sí, han estado siempre, porque en la UNAM nos quitaron, digamos, la influencia que teníamos, el movimiento estudiantil, a través de fraudes electorales. En 1984 participé en una negociación y la negociación era sencilla. Nosotros queríamos que nos abrieran una semana más o 15 días más para inscribirnos en las elecciones. Y había un forcejeo, entonces traté de hablar por aparte en vez de comprometer a la gente en público. Y en la conversación les dije, pues nosotros queremos realmente inscribirnos. Lo podemos hacer en una semana. Y entonces la respuesta fue, bien, no se puede, aquí hay una orden, yo no la puedo variar, ¿verdad? No podía variarla. Sin embargo, aceptaron ir a la mesa de negociaciones. Esas se realizaron en Brasil. Entonces uno ve que aunque haya una tendencia a decir que sí, dice que no. En cualquier momento puede salir cualquier truco. Eso no puede uno tener confianza en él, ¿verdad? Y ustedes saben las otras negociaciones que se han dado también. Entonces ese es un principio para mí, ¿verdad? No creer en él. No podemos creer en ningún compromiso, en ningún movimiento táctico que haga él, uno puede creer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser más fuertes. ¿Y cómo ser más fuertes? Ser más fuertes con la gente. Que la gente esté con nosotros totalmente. Yo sé que hay temores por el asunto de la unidad, pero en el asunto de la unidad yo he visto una reacción positiva entre los líderes. Y hoy miré, por ejemplo, una comparecencia en la que estuvieron varios candidatos a la presidencia y hubo una armonía completa. Yo me he dado cuenta que entre ellos se comunican también. Entonces, me parece que por los líderes que están compitiendo hay disponibilidad para ser inteligente y no poner obstáculos en el camino. Fue una felicitación mutua hoy. Yo sabía ya que eso venía mejorando, entonces esa relación es buena. El otro problema es el problema de los partidos. Yo creo que en este caso, y de las organizaciones, en este caso, me parece a mí que hay que integrar un comité aceptado por los candidatos para que colabore con ellos como consejero. Hay situaciones que se mueven muy rápido y uno tiene la tendencia a rechazarla. Entonces ahí parece que tiene que tener un equipo de consejeros de absoluta confianza de los candidatos para que se pueda caminar mejor. Porque cuando se pierde la comunicación o se pierde el contacto, entonces en ese momento se rompe todo. Entonces yo recomendaría que se pusiera un equipo de consejeros a la par de todos los que están de candidatos, con el consentimiento de ellos, por supuesto. Estas son mis inquietudes sobre la parte que tenemos, pero hay una parte también importante que me llama la atención, es que nosotros tenemos que convertir las juntas receptoras de votos en una trinchera cívica para defender el voto. Porque si la gente ve represión,
va a tener miedo. Y si nosotros no damos respaldo, ¿cuál puede ser el respaldo? Tener presencia física en la Junta Receptora de Votos. Nosotros hemos sido débiles en la Junta Receptora de Votos. Tenemos cierto grado de debilidad también. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer de cada Junta Receptora de Votos una trinchera. Y para eso hay que desarrollar una intensa formación política básica en referencia a la Junta Receptora de Votos y la conducta que se debe tener en la Junta Receptora de Votos y cómo ser un fiscal en la Junta Receptora de Votos. Ahí tenemos cierta debilidad. Y le tengo más miedo que a la debilidad de las contradicciones entre los presidentes, el candidato a la presidencia. Muchas gracias, Adán. Bueno. Están con nosotros dos damas. Nuestra amiga Carmen González y mi esposa Claudia Octavia Urbina. Dos presidentes, Daniel Ortega de Verde Olivo y doña Violeta Chamorro vestida de blanco. El verde olivo simbolizando la belicosidad como legitimidad para el poder y el blanco simbolizando el afán de paz y oportunidad para todos. La pregunta, bueno, en el caso de mi esposa públicamente, pues ustedes saben que en Nicaragua pasaron de forma fantasiosa la ley del 50-50. Pues y aquí públicamente le ofrezco a mi esposa el 51. Yo me conformo con el 49%, ¿verdad? Pero la pregunta tanto a mi esposa como a Carmen es si en la opinión de ustedes, en esta circunstancia, sería más apropiado una candidata mujer o un candidato varón y por qué. Si acaso el tema de la equidad de género tiene en realidad alguna connotación de relevancia. ¿Por qué digo esto? Porque este es un año histórico en todos los sentidos. Y hago referencia por mi condición de binacional, de nicaragüense, yo digo orgullosamente nicaragüense, solo que ocasionalmente viajando con un pasaporte norteamericano. Este año fue electa la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. O sea, estamos ante la presencia de las cosas que han venido sucediendo por primera vez. Con el presidente Obama fue el primer afroamericano, luego con el presidente Trump fue el primer hombre de negocios que llegó ahí, y ahora con Kamala Harris. Yo espero, estoy seguro, estoy absolutamente convencido, Adán, Carlos Castro, Carmen González, Claudia, que el próximo tiene que ser hispano. O sea, la Casa Blanca va a vestirse de hispano. Entonces, yo invito a las dos damas a que hagan algún comentario ahorita que estamos a pocos días de conmemorar el 31 aniversario de la toma de posesión de doña Violeta. Cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi comentario sería el siguiente en relación a ese tema. Yo pues no veo al mundo dividido entre hombres y mujeres o que si es mejor que un candidato sea hombre o que un candidato sea mujer. Yo el mundo lo veo en términos de personas y cada persona tiene sus propias características positivas y negativas para acceder, ¿verdad?, a posiciones dentro de la sociedad. Personalmente, y bueno, probablemente, yo sé, esto es muy complicado, pero no siento yo que la presidencia de la señora Chamorro fue positiva para Nicaragua. Yo vivía en Nicaragua en esa época. Pensamos que cuando la señora Chamorro llegara al poder, pues las cosas serían de una manera diferente y considero que hubo muchos aspectos en los cuales ella falló mucho. En aquella época no lo podíamos ver así tan claramente. Ahora viendo en retrospectiva nos damos cuenta de que incluso hubo mucho engaño hacia la población de parte del gobierno de ella. Entonces, lo dejo en ese punto. Yo sé que es un tema polémico y que a muchas personas no les gusta escucharlo, pero sinceramente pensar en que, o si la pregunta va dirigida a que si queremos que la otra señora Chamorro sea la candidata, pues yo personalmente estaría en contra de eso. Gracias. Gracias, Carmen. Adelante, Claudia. Tu audio. Bueno, al respecto, realmente la equidad de género dice que es una cuestión en donde todos tenemos las mismas
oportunidades de participar. Y en este caso, pues concuerdo con Carmen en el sentido de que no importa que sea un hombre o sea mujer. Independientemente, retomando el punto de Carmen, que doña Violeta pues no haya tenido, o para algunos, un mandato X, y yo creo que todos los mandatos en Nicaragua, pues, bueno, ¿qué es lo mejor? Pues, o qué ha sido lo mejor, y entonces todos van a ser acabados, ¿verdad? Para mí. Yo creo que sería excelente darle la oportunidad a una mujer, sería fantástico. Pero también concuerdo con Carmen en que en este caso, pues creo que nos hace falta a esa mujer líder que podría salir de Nicaragua. Ese sería mi punto. Tenemos a Ricardo Baltodano, pero Ricardo, te va a encantar escuchar, para cerrar la rueda, a nuestro buen amigo y catedrático universitario, sociólogo de profesión, pero poeta y escritor de corazón, Carlos Castro Jo. Carlos, ¿pudieras enseñarnos la portada de tu libro, donde tú haces una excelente investigación que fue elogiada por el hijo de Edmundo Jarquín en un pasado video Zoom, por el historiador también Mateo Jarquín? El trabajo de Carlos se tituló El pensamiento político de Pedro Joaquín Chamorro, Carlos Fonseca, y ¿quién más, Carlos? Sandino. Sandino, Carlos Fonseca, o sea, algo sobre Daniel Ortega también. Adelante, y luego vamos con Ricardo. Adelante, Carlos. Sí, pero es que no tengo el libro acá en este momento a mano. Pero lo tenés en tu corazón, que es lo importante. Adelante. Ok. No, yo cuando todo el mundo ha dicho cosas muy importantes y realmente a mí me sale difícil resumir o tengo más bien preguntas realmente, como por ejemplo una pregunta para todos, ¿no? ¿Por qué es difícil lograr la unión entre todos los grupos, ¿no? Yo tengo la impresión de que sí hay problemas en lograr la unión de un solo candidato para lanzarse, en este caso, contra Daniel Ortega, pues. Esa sería una de las preguntas más importantes que yo tengo. El libro, yo no sé si quién lo ha leído, pero yo lo que hice en ese libro es estudié el pensamiento de Sandino, el pensamiento de Carlos Fonseca, el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro y también un poco el pensamiento, en este caso, de Daniel Ortega, ¿no? Sobre la democracia, todo eso sobre la democracia. ¿Qué pensaban ellos sobre la democracia? Porque yo pienso que es importante para que haya democracia, que haya demócratas, que haya gente que crea en la democracia y que sepa qué es la democracia. Y entonces por eso es que estudié a Carlos Fonseca, Sandino y a Pedro Joaquín Chamorro, ¿no? Además del pensamiento de ellos, también estudié el momento histórico en el que ellos vivieron, ¿no? Y yo pienso que es importante saber por qué, por ejemplo, en 1979 se terminó como una dictadura, pero no se llegó a la democracia. Y eso uno lo encuentra fácilmente en el pensamiento de Daniel Ortega y en el pensamiento de Carlos Fonseca. Y es una cosa de la que ya había hablado Pedro Joaquín Chamorro de antes. Otra cosa que uno encuentra, sobre todo en el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro, y es que Pedro Joaquín siempre dijo que la dictadura somocista iba a llevar a la dictadura comunista y que la única respuesta contra el comunismo era la democracia. Y eso lo dijo él y lo dijeron, o sea, una serie de gente antes que él, ¿no? Y que realmente a eso nos llevó. Entonces, ese libro más o menos resume el pensamiento democrático de esas personas, porque esas personas han sido bien importantes en la historia de Nicaragua. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Una de las cosas que yo pienso, ¿no? Es que siempre me preocupaba es, si no se unen las fuerzas, es muy difícil que se logre derrotar a la dictadura. Entonces, ¿por qué es difícil unir a la fuerza? Esa es una pregunta que tengo para todos. Adelante, Ricardo. Bueno, este tema del por qué los nicaragüenses
nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, que para mí es lo mismo que unirse. Esto ha tenido una estudio de diferentes politólogos, ¿verdad? Emilio Álvarez Montalbán, entre ellos, y siempre está presente el tema de una desconfianza recurrente, ¿verdad? Entre nosotros mismos, las frustraciones recurrentes que nos han llevado pues a no confiar en el otro y jugar pues a jugar sombra, pues decir medias verdades, decir medias mentiras, ¿verdad? La demagogia como forma de relacionarse, o sea, decir mentiras, ha estado presente en la política nacional con mucha fuerza. Y entonces no es extraño que hayan habido en Nicaragua tantas guerras, tantos conflictos, y que para poder haber determinados periodos, entre comillas, de calma o de cierta estabilidad restringida, ha tenido que haber largos periodos de dictadura. Esto, el embajador norteamericano, el representante norteamericano antes de la guerra nacional en Centroamérica decía que los nicaragüenses, los centroamericanos éramos incapaces de tener un gobierno propio. Y yo he llegado a la conclusión que había cierta razón, porque todo era que se pusieran a discutir entre ellos y que acababan en guerra. La famosa ley Dodd, que fue criticada desde una perspectiva marxista muy fuerte, la ley de Dodd de 1923 o 22, escrita por un norteamericano, que permitió que los norteamericanos contaran los votos en las elecciones del 28 y los del 32, pero la contaron y hay varios historiadores que dan fe y han afirmado que los votos se contaron bien y que en el 28 ganaron los eternos enemigos de los Estados Unidos, que eran los liberales, porque ellos venían de hace un par de décadas teniendo una relación muy fluida con los conservadores. O sea, pues, que nosotros ni hemos sido demócratas, ni nos gusta la democracia, ni nos gusta negociar, nos gusta imponer, y esos somos los nicaragüenses. Y esos somos los nicaragüenses. Y por eso nos cuesta tanto algo que pareciera tan sencillo como ponernos de acuerdo. Ahora, en estos momentos y en este contexto, yo creo que va a haber, tener que un sector actuar con mucha madurez y muchísima humildad para permitir un candidato único y que no pretendamos resolver los conflictos de poder entre las organizaciones fácticas, pues pretender resolver en estas elecciones esos conflictos. O sea, si los del COSEP tienen miedo a que un Maradiaga haga transformaciones de carácter estructural, por lo menos en el sistema impositivo o por lo menos en el sistema de exoneraciones, que es lo mismo, pues, si ellos tienen mucho miedo, pues entonces habrá que ceder, digo yo. Estoy hablando a título personal, ¿verdad? Porque al final, si todos estamos de acuerdo en que la unidad va a implicar ceder, pero en lo que no pueden ceder los movimientos populares, en los movimientos, digamos, progresistas, es en desarrollar formidables organizaciones de incidencia política, la reconstrucción de la ONG, la reconstrucción de tendidos organizacionales, serán la clave para cómo se desarrolla un gobierno en un futuro. Obviamente, olvidándonos de la mentalidad del uso de la violencia y de la mentalidad y haciendo prevalecer la visión de ser incidente, de ser negociante, de ser beligerante, de ser propositivo. Yo creo que por ahí tendremos, porque grandes diferencias ideológicas, aunque los exporeles lo digan, ellos bien saben que no la tienen, que no hay entre algunas corrientes, digamos, que vienen del sandinismo, y entre ellos no hay grandes diferencias ideológicas.
Más bien yo consideraba que hay sectores que vienen del sandinismo que son más democráticos que estos otros sectores, que han aprendido de todos esos errores y de todas esas ingenuidades que cometimos en el pasado. Y al final vamos a tener que terminar cediendo para lograr la unidad. Y en algo sí quiero no estar de acuerdo con José Antonio Peraza. Yo sí creo que va a funcionar el mecanismo de todos contra Ortega. Y ese mecanismo de todos contra Ortega, porque no, a mí me lo han repetido aquí amigos que vienen de la contra y amigos que vienen de la policía, policías, y dicen, vamos a votar contra el que le pueda ganar a Ortega, ¿verdad? Y entonces esa unidad se va a dar. Y a eso es lo que está apostando, creo que el CPL, intentando monopolizar los cargos públicos y haciendo difícil el proceso. Porque ellos saben que al final los nicaragüenses vamos a decir todos contra Ortega, porque Ortega lo dejamos enraizarse y Ortega nos está asfixiando, nos está matando económicamente, políticamente, personalmente. Entonces yo sí creo, yo no confío en ese 38%, yo creo que creer en ese 38% es en condiciones de fraude, en condiciones de fraude. Ese 38% hace rato dejó de ser. Aquí yo estoy viviendo en una casa de amigos, donde ¿cuál fue el requisito para poder vivir aquí? Porque ya en mi casa es imposible vivir. ¿Saben qué es lo que me dijeron? Por aquí no hay sapos, así que vas a poder entrar y salir y nadie te va a acusar porque no hay sapo. Y este es un barrio popular, ¿verdad? Popular, no de los que se están muriendo de hambre, no nada de eso, pero es un barrio bien popular. Y entonces yo confío en eso, confío que el pueblo de Nicaragua va a votar por un candidato único, aunque nos tengamos que tragar todos los sapos de la tierra, ¿verdad? Y el que se vaya dividido se va a quedar sin votos, donde el pueblo perciba que está la mayoría, se va a quedar sin votos. Y por eso Ortega la tiene que pensar una y mil veces si da observación electoral y se abre esa rendija. Si abre esa rendija, pueden suceder muchas cosas. Esa es mi visión de este proceso político, ¿verdad? Y yo creo que nunca más que antes va a funcionar el antiorteguismo, ¿verdad? Ahora ya llevándose en la balastra policías, trabajadores del Estado, gente que estaba con el frente hace 2 años y gente que dejamos de estar con el frente hace 20 años o más, ¿verdad? Porque comprendimos la deriva dictatorial que nos iba a terminar aplastando a todos. Entonces, yo en eso diciendo, pues, yo no le tengo miedo a los porcentajes. Lo que estoy miedo es que el bloque, que no logremos un candidato único y que hagamos sufrir al pueblo. Hagamos sufrir al pueblo en esa supuesta división. Pero el pueblo va a pasar factura. El que se vaya solo, queriéndose imponer, le puede salir muy mal la cosa. Muy mal la cosa. Entonces yo creo pues que hay que luchar por la unidad de la coalición, hay que luchar por la unidad, de la unidad total de la fuerza opositora, porque de nada nos sirve, no nos preocupemos por ALN, por el APRE, no nos preocupemos por nada de eso, si esos son una extensión de lo más podrido del orteguismo, Entonces, por lo tanto, eso no nos importa, eso ya están requemados. Eso solo sirven para llenar las juntas de receptoras de votos y organizar el fraude. Para eso sirven. Pero no traen ni un solo voto. Eso ya no tienen votos. Y tampoco me preocupa Vidaurre.
ya pasó su tiempo, pues, y con ese pensamiento se ve más viejo todavía, porque don Fabio, no sé si será mayor o no que él, pero vos lo ves con más vida, porque su mentalidad es más flexible, más amplia, más inteligente. Pero esos cerrados, dogmáticos, perdidos en las ideologías que ya no tienen sentido, eso no le veo yo ningún problema, aunque se pongan en la papeleta. Eso algunos de ellos sí lo que van a hacer es hacer el juego a la dictadura, ¿verdad? Pero eso al final de cuentas, con la observación nacional e internacional, lo podemos resolver, y el sistema de fiscalización. Ricardo. Por eso está por verse. Sí. Adelante, Edmundo. Yo lamentablemente, como le había advertido a Raúl, tengo que esta es mi última participación en esta conversación. Yo únicamente les quiero dar los antecedentes electorales de las diversas elecciones en términos de la unidad. En el 2011, yendo para atrás, y a Ortega, a Fabio Gadea, se le reconoció el 33% de los votos, y pese a que Arnoldo Alemán encabezaba la candidatura del Partido Liberal Constitucionalista, y pese al famoso tendido organizativo del PLC, se le reconoció únicamente el 5.6% de los votos. Es decir, se concentró el voto pese a las irregularidades, de tal manera de que José Antonio Peraza lo conoce muy bien, y Ricardo Altodano también lo conoce, de que la misión de observación de la Unión Europea no tuvo acceso a las actas de las juntas receptoras de votos, y por tanto no avaló los resultados. Y ya no se diga Dante Caputo, que era el jefe de la misión de observación de la OEA, que a las 2 de la tarde intervino en base a un estudio que elaboró José Antonio Peraza, y señaló de que que le habían tapado el radar y que no podía certificar nada de lo que estaba ocurriendo. En el 2006 sí se dividió el voto casi en términos parejos entre José Rizo y Eduardo Montealegre, porque se había dividido el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, donde se había aglutinado el antisandinismo. En el 2001, pese a que habían casi una docena de partidos, se concentró el voto en torno a Enrique Bolaños. En el 1996 también se concentró el voto en torno a Arnoldo Alemán, y en circunstancias de que habían 24 partidos. Y en 1990 se concentró el voto en torno a Violeta Chamorro, pese a que existían casi una docena de partidos políticos.
Es decir, la historia demuestra de que el voto se tiende a concentrar en quien se considera verdaderamente opositor. Ahora bien, de cara al futuro, a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, todo va a depender de si C por L asume que el candidato es Arturo Cruz. Yo creo que se va a concentrar el voto en torno al candidato que respalde la coalición nacional. Esa es mi expectativa, porque Arturo Cruz se va a ser eventualmente considerado como un colaboracionista del régimen de Daniel Ortega. Esa es mi especulación final. Lamento dejar esta conversación. Me alegra ver a Dan Flete y muchas gracias por la oportunidad de poder saludarlos a todos ustedes y gracias a Raúl. Muchísimas gracias. Un minuto para antes de que te despidas. Tengo una propuesta para el grupo. Pensar y repensar Nicaragua no puede resolverse en una sentada. Y más que buscar respuesta, la clave está en las preguntas, en formular las preguntas correctas. Yo les propondría a todos que paremos aquí, porque ya que falte uno, como que le quitaría el sentido a esta conversación y que interpretemos esta conversación como lo que en un restaurante es el aperitivo, pero el plato fuerte está por venir. Entonces, yo propondría parar aquí en aras de asegurar la calidad de esta comunicación horizontal, ¿verdad? Porque continuar y todo ya en ausencia de uno prácticamente es como querer andar en bicicleta apostando a una sola rueda, ¿verdad? Esa sería mi propuesta, no sé qué les parece, porque la calidad de lo que hemos compartido esto excede en demasía las expectativas. Y me gustaría que preservemos todo un agradable recuerdo de este conversatorio para que es como cuando uno tiene buena paga, conserva el crédito y el puntaje, el score va subiendo. ¿Qué les parece? Yo me tengo que ir también. Perfecto. Agradecidos a todos y seguimos en comunicación. Doctor Peraza, ya sabe, para el 24. Hasta gracias. Luego. Mucho gusto. Adán. Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias. Muchachos, la vez pasada. Gracias. Un Zoom también. Sí, con Mateo. Lindo te ves con ese sombrero, ¿viste? Sí. Mateo enseña en la Universidad de Chapman, al sur de California, de Los Ángeles. Ajá, qué bueno saberlo. Bueno, gusto en saludarle. Hasta luego. Salude. Hasta luego. Bueno, seguimos platicando, pues.